Un placer saludarle nuevamente. Estamos aquí compartiendo un poco con ustedes. Soy Roberto del Independiente Canadian Newspaper, de Micrófono Callejero y Radio Acción. A raíz de los comentarios privados que hemos recibido sobre la actividad que los familiares de las personas secuestradas, arrestadas ilegalmente y que son inocentes en El Salvador y que han sido arrestadas, secuestradas bajo régimen de excepción y que este día pues estuvieron presentes junto a la licenciada Roxana Cardona presentando una documentación en contra del decreto inconstitucional, decreto 803 y todos esos comentarios que se han dado, que nos han hecho llegar al Independiente en privado a raíz del primer video y los videos que publicamos que vienen directamente de Contraloría Ciudadana de Santana. Queremos decirle lo siguiente. Sí, realmente el decreto 803 es un decreto que viola no solo el Código de Leyes Penales en El Salvador, sino que de acuerdo a los abogados y juristas, eh, viola también los derechos humanos y viola la Constitución, como decíamos anteriormente, y porque no es posible que una persona que ha sido arrestada o en el caso como sea bajo el régimen, que son secuestrados, los parientes no saben a dónde están detenidos, los parientes no tienen ninguna comunicación y muchas veces, o no muchas veces, sino que el estándar, lo normal es que los abogados, ya sean los abogados públicos o abogados privados contratados, eh, no tienen comunicación con ellos, no saben muchas veces ni a dónde se encuentran detenidos. Y eso literalmente es un secuestro ilegal. El asunto es que este decreto 803 permite a discreción de la Fiscalía, obviamente, imponer a los jueces eh, que puedan prolongar por razones por decirlo así, en buen salvadoreño, por razones burocráticas, pueden darles hasta 2 años, aparte de los 2 años que les están dando ahorita, que marca la ley, pueden imponerles otros 2 años de manera arbitraria para que se prepare la documentación que se va a presentar a los tribunales para poder dar inicio a la primera audiencia y ver si puede pasar a juicio el caso de la persona en cuestión. El problema es que no solo son 2 años. Después de eso, inclusive en el transcurso de esos nuevos 2 años, la Fiscalía de facto puede pedir otra extensión por razones burocráticas, por razones pueden utilizar una serie de mañas, de cuestiones ilegales que ellos legalizan para prolongar otros 2 años. En total, la gente puede pasar detenida 6 años sin realmente tener un juicio, sin realmente tener una audiencia preliminar, como le llaman los abogados, en el jargón legal. Entonces, ¿qué es lo que sucede para ustedes como parientes? ¿Qué es lo que sucede para ustedes como ciudadanos salvadoreños? Bueno, es muy simple. En un momento dado, bajo el régimen de excepción, un policía, un soldado que ilegalmente ejecuta tareas de seguridad pública, lo arrestan, lo detienen, o en el caso de algunas mujeres jóvenes o menores de edad que han sido hasta violadas por los soldados y algunos policías, hombre, las pueden arrestar
y mientras se soluciona el problema de saber todos los vejámenes que les han hecho, las tienen detenidas 6 años. Eso no es justo. Eso no es justo y es necesario que la población, es necesario no solo los parientes de las personas que están detenidas ilegalmente, de las personas inocentes, eh, protesten, se organicen para demandar la erogación de, de ese decreto fatídico inconstitucional del 803. Eso es una aberración encima de la aberración que están haciendo con con el régimen de sección. Esto va a permitir que el terrorismo del porcino de Nayib Bukele se incremente mucho más. Esto va a permitir que el porcino de Bukele pueda implementar más el terrorismo sobre la población en general, porque no es una broma el pensar, ¿no?, de que por protestar, por demandar los derechos constitucionales, los derechos humanos, podría terminar una persona 6 años en la cárcel. Y mejor ni mencionemos al farsante que está de comisionado presidencial de derechos humanos, el tipo este colombiano, que de derechos humanos no sabe absolutamente nada, sino que él tiene que ver con cuestiones de cyber investigaciones. Y de hecho, pues él inclusive también estuvo bajo una demanda. Algunos medios en Colombia lo acusaron de haber espiado a algunas ONG, precisamente hasta del mismo gobierno. Y no sabemos realmente en qué terminó todo ese caso, pero ese tipo es simplemente un fantoche, un servil de muy buen salario para tratar de justificar todas las violaciones de derechos humanos que se dan en El Salvador. Y por qué no decir, los organismos, las ONG y los abogados que defienden los derechos humanos en El Salvador deberían de abrir un caso contra este colombiano, que es el comisionado, bueno, se le dice comisionado presidencial por los derechos humanos, pero en la realidad es es una persona que endosa las violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto, él también será culpable cuando se desprendan todas las ilegalidades y se venga el tiempo de poder enjuiciar a toda esta gente. Él también será muy responsable de todas las violaciones, de asesinatos, secuestros, torturas que se dan de parte del gobierno del porcino de Nayib Bukele con la población reclusa y los inocentes. Eso es un caso innegable y no hay que olvidarlo. Y como decimos eh, nosotros los salvadoreños, es prohibido olvidarlo. Así que por favor, tomen nota realmente que esto del decreto 803 es un decreto mucho más fuerte para implementar el terrorismo estatal. No es solo, bueno, sí se le va a ser aplicado y de hecho ya se le está aplicando a las personas que están detenidas en este momento, inocentes y no inocentes. Y, eh, y esto va a servir para todavía implementar el terrorismo estatal ahora que se aproxima el circo de las elecciones montadas ilegalmente por los violadores de la Constitución, que todavía se llaman magistrados del Tribunal Salvadoreño Electoral y que también legalmente, de acuerdo a la Constitución, deberían ser removidos, arrestados, igual que el porcino de Bukele y los de la Asamblea y todos los diputados y todas las personas que empujan, promueven la reelección porque violan la Constitución. Y no hay que escatimar esfuerzos para terminar el gobierno de Bukele, para removerlo de Capres
y porque todo ese circo que ha montado es ilegal, totalmente ilegal, pero lo más doloroso es que la gente inocente que está detenida en esas cárceles en El Salvador, esté pagando para hacer la moneda de cambio que el porcino de Bukele tiene con los Estados Unidos, para detener la migración. Y ha echado mano inclusive de CEPA, donde tiene su buen amigo, el otro corrupto de presidente, para imponer nuevas tarifas a la gente de África e India de una manera racista, de una manera fascista. Más de $1,000 y pico solo por transitar en el aeropuerto para poder hacerle el trabajo a los gringos de detener la inmigración ilegal a la que lleguen a las fronteras México-Estados Unidos. Eso no debe de ser así. Recordemos que El Salvador es un país que exporta inmigrantes, es un país que exporta gente debido a la misma carestía económica, debido al incremento de la pobreza en El Salvador desde el 2019, como dice la CEPAL, son más de 200,000 salvadoreños que están sumidos en la pobreza extrema gracias al farsante de las luces LED, al farsante que mete los cables bajo tierra para ocultar un poco la falta de planificación urbana en el país y ocultar la realidad de la pobreza en El Salvador. Nayib Bukele es farsante, Nayib Bukele es un porcino en toda la extensión de la palabra y ocupa el terrorismo mediático y el terrorismo del sistema legal en El Salvador para imponerle a la gente lo que ellos quieran. Pero es tiempo que ustedes también pongan su parte y no se dejen intimidar. Y hay que protestar, hay que organizarse porque no se puede permitir ese decreto 803 que se implemente mucho más de lo que ya se está implementando, porque si no, el 2004, inclusive hasta las campañas torpes que están haciendo los partidos, los diferentes candidatos políticos, para endosar las elecciones de farsa, ilegales, tampoco ellos no van a poder realizar mucho más de lo poco que están haciendo en este momento, porque van a ser peligrosamente aterrorizados por el decreto 803. ¿Quién quiere ir a parar a la cárcel por 6 años por razones ilegales? Que el porcino de Bukele y su camarilla del narcoestado están creando alrededor de todo El Salvador, de toda la gente salvadoreña, que en un momento dado los pueden criminalizar. Eso es inaceptable y sí, a las personas que nos han estado enviando mensajes, preguntas, eh, es cierto, el decreto 803 va a darle y está dando la pauta para que la gente pueda pasar 6 años en la cárcel. Es tiempo de pensarlo, es tiempo de razonar, es tiempo de dejar de aplaudir el circo que montan y piense un poco en su seguridad, piense un poco que usted puede ser víctima inocente en cualquier momento que se moviliza en cualquier parte del territorio nacional, a la discreción de la nefasta policía paramilitar de El Salvador y por supuesto a los porcinos de plomo, traidores a la constitución política, como es la Fuerza Armada salvadoreña. Así que piénsenlo, razónenlo, que estamos enfrentando la peor lapidación de lo que se ha conocido después de las dictaduras militares. Nosotros, como bien lo decía un compañero por ahí de algunas organizaciones eh, civiles, nosotros venimos de una generación comprometida, nosotros venimos de una generación que fuimos la conciencia del país y estamos dispuestos a continuar en esta lucha para defender
la dignidad nacional y la Constitución, hasta los límites donde sea posible y, ¿por qué no? La Constitución en el artículo 87 nos da y nos ordena el derecho a la insurrección para restablecer la Constitución política de El Salvador y, por ende, el respeto a los derechos humanos del país. No necesitamos a los 33 años de paz en el país tener un porcino que venga y viole la Constitución, los derechos ciudadanos y que imponga un terrorismo bajo la cobertura de un sistema legal totalmente de facto, con autoridades y poderes estatales que son de facto. Es tiempo pensar de apropiarnos del artículo 87 que nos dicta la Constitución, que es la insurrección nacional. Tenemos el derecho los ciudadanos dentro y fuera del país por la insurrección. Y eso nadie puede ser sujeto a un arresto para nada, porque la Constitución nos da el derecho a la insurrección. Así que es tiempo de ir pensando en eso, porque no se pueden permitir más abusos de lo de que ya está montando el porcino títere de los Estados Unidos, Nayib Bukele. Es un extremista de derecha, es un fascista que debe de ponerse límite, porque no puede seguir encarcelando gente inocente en el país. Ya basta de abusos a los derechos humanos, de abuso a la Constitución, y hago un llamado público a los candidatos de los diferentes partidos en todos los niveles, tanto presidenciales como a los niveles municipal y candidatos a diputados, a que renuncien masivamente a eso. No se presten al circo de Nayib Bukele, no se presten a legalizar al porcino, no se presten a endosar violaciones a la Constitución, defiendan dignamente lo que es el derecho a la democracia, lo que es el derecho al respeto a los derechos humanos y, por supuesto, y hago más énfasis, en la Constitución de la República. Si no, ustedes también serán culpables de endosar esas violaciones constitucionales. Y a mis hermanos salvadoreños, dentro y fuera del país, unámonos, unámonos en un solo frente, unámonos solidariamente para combatir esa dictadura que no puede ser aceptable por nosotros los salvadoreños, después que nos costó tanto, tanto esta democracia, que no es perfecta, pero es mejor que estarnos matando. Debemos devolver al respeto a la Constitución. No podemos permitir que el porcino destruya todo lo que hemos construido. No es borrando o tratando de borrar la memoria histórica que va a montar su farsa de dictadura. No es violando la Constitución que va a montar esa farsa. No es encarcelando a la gente inocente. No es encarcelando, secuestrando, mientras él monta y seguirá montando una estructura de narcotráfico, una estructura estatal pandillera. No, eso debe parar. Y es a nosotros, los ciudadanos, juntarnos, coyuntarnos y combatirlo con las herramientas que tenemos en mano y, ¿por qué no?, apropiarnos del artículo 87 de la Constitución, que nos llama y nos ordena para la insurrección. Muchas gracias por permitirme compartir con ustedes. Soy Roberto, desde Ottawa, Canadá, del Independiente Canadian Newspaper, Micrófono Callejero y Radio Acción. Muy pronto estaremos compartiendo con ustedes desde El Salvador. Muchas gracias.